Muy bien, les comentábamos sobre el cese de DUI 21, que también fue una noticia sorpresiva de este grupo de técnicos, de educadores, de dirigentes sindicales, de empresarios, que, bueno, desde hace unos años viene pensando el tema de la educación. Generó allí una publicación llamada Libro Abierto, donde se hicieron una serie de propuestas. Esto pasó en la administración anterior. Se puso a disposición de las actuales autoridades de la enseñanza. Varios integrantes de DUI 21 están participando de distintos estamentos del mundo educativo, integrando consejos o la propia ANEP. Pero, ¿por qué este cese? Bueno, vamos a conversar con Ruidar Pereira, educador social, docente del Consejo de Educación, Formación y Educación, miembro de DUI 21. ¿Cómo te va? Bienvenido. Bienvenido, muchas gracias a ustedes, a todo el equipo, saludos a la teleaudiencia. Tus padres eran fanáticos de Kipling, ¿no? Porque con ese nombre... Exactamente, y los 60 mediante, el apellido Pereira no combina, pero eran cosas de esas Y bueno, pero tiene Y, tiene los dos Y. Sí. Bueno, va bien. ¿Por qué esta decisión, que seguramente fue muy meditada y también deben haber hasta evaluado su impacto, digamos, en el mundo académico y de la educación? Bueno, en realidad DUI 21, cuando tuvo sus inicios, la idea era generar no solamente un diagnóstico, sino llegar a una propuesta que implicara la convocatoria de profesionales, pero también actores de distintos partidos preocupados por la educación. Y eso se logró de tal manera en que hubo de todos los partidos, y que quienes están ahora, que fueron parte de DUI 21, no están en el gobierno por el DUI 21, están por sus méritos propios. Nadie va a discutir la referencia académica de cada una de esas personas, como hubiera pasado si hubiera otro gobierno. Nosotros, a partir de la síntesis que hicimos en el Libro Abierto, que además quisiera decirlo también, recorrimos el territorio, nos reunimos con familias, nos reunimos con profesionales, educadores, la ciudadanía en distintas partes del territorio, hicimos jornadas académicas, las personas participaron, algunas participaron de consultas académicas, otras participaron más tiempo. Fue un espacio fermental y abierto al que nadie se le preguntaba de qué partido político era cuando pedía para ingresar, solo en qué área podía aportar y, bueno, por supuesto, un mínimo de idoneidad en su respectivo campo. DUI 21 hizo esa propuesta y porque el fin de DUI 21 siempre fue un fin político, no político partidario. Un político de incidir en la política educativa y a través de los partidos y la sociedad toda. Y eso nos llevó a reunirnos con los partidos políticos a través de una propuesta que es la que nos orienta, que fue la del Libro Abierto, y que ya se ha hablado bastante de varias de esas propuestas. Ustedes vieron cuando fue el lanzamiento que hubo representantes de todos los partidos y de todos los sectores, fue multitudinaria. Evidentemente, nosotros, después de hacer esa presentación, obtuvimos buenas miradas y compromisos de los partidos en general. Algunos lo pusieron por escrito, otros no, que llevaron a seguir pensando en que teníamos que seguir sosteniendo ese espacio y el encuentro. De hecho, seguimos haciendo propuestas. Ustedes sabrán que nos reunimos con el presidente en el 2021 en tema de pandemia con algunas propuestas, algunas que fueron muy bien recibidas, pero que no tuvieron después concreción. Y bueno, entendíamos, y lo venimos diciendo ya hace un tiempo, que DUI 21 como instrumento, en la medida que también entiende que los partidos políticos no se están comprometiendo, esa es la realidad, entendemos que hay una deuda de compromiso con un cambio educativo, porque sabemos, porque el mundo así lo demuestra, que las transformaciones no se pueden hacer en un solo gobierno, son de largo aliento y requiere magnánimos políticos y una sociedad amplia, abierta y a la altura de generar acuerdos. Y entendíamos que esa herramienta y ese proceso que dejó instalada, por ejemplo, no solamente la propuesta, sino la idea de que la educación tiene un nivel de urgencia en su política de cambio, es parte de lo que pudimos aportar. Y sentimos que ahora se estaba agotando y que el instrumento no podía continuar
como instrumento propio en la recorrida que tuvimos con los partidos. Entendemos que los partidos te plantean claramente que están de acuerdo, pero acto seguido aparecen muchos por qué por qué no se da la posibilidad de una transformación. Ruidar, y entendíamos que el instrumento se agotó. Ruidar, el senador Sabini hizo declaraciones a La Diaria ayer y dice Sí. que, bueno, que EDU 21 fue muy crítico, dijo, nació diciendo que la educación, el sistema educativo era un desastre en la administración del Frente Amplio y no ha visto las mismas críticas o nivel de críticas como la tuvieron antes con las actuales autoridades de la enseñanza. Entonces, de alguna manera, da a entender como que son una organización flechada políticamente. Bueno, hemos recibido, te imaginarás, críticas de tirios y troyanos, y eso habla del lugar que ocupa la sociedad civil. Siempre que se cuestiona al sistema político y al de políticas sociales, aparecen de un lado y de otro. El senador Sabini tiene todo el derecho de hacer esos planteamientos y entendemos que la cosa va por otro lado. Evidentemente defiende su gestión. Nosotros pensamos que la política educativa tiene que dejar algunas banderías de lado y además de defender gestión tiene que defender la educación. Entonces podemos ponerle los nombres que quieran, problema, problemita, problemón, crisis, pero la educación con los niveles de egreso, dejando afuera más del 50% de la juventud, que además sabemos que la infancia, en los nacimientos han venido decreciendo, ¿no? De hace 20 años teníamos 51 nacimientos, creo que ahora andan en los 30.000, 31.000. Si habrá que cuidar por derecho propio a la educación y al desarrollo a esa infancia y adolescencia, pero además por el aporte al desarrollo del país. Entonces el camino que nosotros elegimos no es atacar gestiones, sino atacar un problema. En los años 50, por el 45, Hannah Arendt ya hablaba de la crisis de educación. Y hablaba de una crisis que tiene que ver con lo cultural, con la forma de transmisión del conocimiento de una sociedad que cambia. Fíjense ustedes si nosotros no podremos hablar de los problemas de la educación y de crisis de educación. Depende de cada uno el nombre que le quiera dar, pero lo real es que los países han tenido que ir adoptando cambios para adaptarse a la función básica de la educación, que es la transmisión de la herencia cultural. La pregunta es, ¿le estamos transmitiendo como herencia cultural a los adolescentes, a los niños, niñas, lo que necesitan para ser ciudadanos de su época? ¿Cuánto vamos a perder en adolescentes que dejan? ¿Cuánto estamos dispuestos a perder en adolescentes que dejan la educación? Y eso sucede porque el sistema se mira en el ombligo y no mira cuáles son las necesidades de la población. Pereira, la reforma actual no sería de alguna manera... Yo estoy de acuerdo contigo que estos son procesos a largo plazo y obviamente los tiempos van cambiando, las necesidades sentidas de la población van cambiando y la cultura va cambiando, entonces es difícil atarse a un sistema educativo que dure toda la vida. Ahora, esta reforma planteada ahora de alguna manera no es el inicio de un proceso que no tiene por qué consolidarse por muchos años de esta manera, pero por lo menos un puntapié inicial a todo eso que tú venís diciendo de que hay que avanzar, que hay que modificar y que hay que cambiar. Bueno, evidentemente en esa recorrida algún efecto tuvimos porque se tomaron cosas, los partidos tomaron cosas, algunos las pusieron más por escrito que otros, y evidentemente la educación por competencias, la educación básica integrada, lo que pasa es que hay que integrar los sistemas, no alcanza con decir que tenemos un currículum integrado de 13 a 14 si los sistemas no trabajan en conjunto. Por eso es necesario además una agencia de desarrollo curricular que no deje esto instalado nominalmente, sino que acompañe los procesos, ¿no? Porque una reforma o una transformación no puede darse solo a nivel de curricular, necesita un montón de acompañamientos, por eso la propuesta de EDU 21 era sistémica, no podemos cambiar por partes. Evidentemente algunas cosas se tomaron, vemos algunas están todavía en intenciones y que en realidad sigue faltando, por ejemplo, presupuesto, sigue faltando gestionar los cambios, ¿no? Yo sé, los docentes no pueden ayornarse a un cambio de paradigma como que se empieza a proponer de un día para el otro. Necesitan formación, no capacitación de un mes, necesitan formación, porque esto es una cuestión de sentidos de la educación también. Los docentes están formados, lo que necesitan es seguir formándose, no capacitaciones de 1 o 2 meses. Entonces, si bien algunas cosas se tomaron y estamos de acuerdo, vuelvo a decir, y creemos que es el camino, sigue faltando darle carne a eso
y por eso nosotros hicimos algunos y no hay que darle cambios. tiempo, no hay que darle tiempo a eso, porque los cambios llevan, como decíamos, estamos de acuerdo, llevan un proceso, todo no se logra de un día para otro. ¿No forma parte de esos cambios quizás del proceso? Bueno, seguramente que sí, pero justamente porque se precisan cambios. Miren, yo vengo concretamente, ayer estuve en la lección de horas del Consejo de Formación en Educación, en un instituto. Estuvimos 4 horas y media frente a una pantalla porque no se podía empezar porque había errores en el cálculo de los créditos horas. Y esto tiene que ver porque los tiempos de procesamiento no fueron adecuados para alargarlo. Entonces, los tiempos también son de capacidad técnica, de que los docentes puedan adherirse, y seguramente eso pueda jugar en contra. No podemos los docentes adherirnos cuando nos hacen esperar 4 horas y media en una pantalla para tomar horas en la elección, porque se sean los malos cálculos que fueron advertidos previamente. ¿Por qué? Porque la estructura académica se borró y se plantea otra cosa. En toda reforma, y eso es a nivel mundial, está estudiado, decirle a un docente, decirle a un sistema educativo, usted ahora va a hacer las cosas de esta manera, sin un proceso de trabajo con el docente, lo que lleva es que el docente diga que sí, haga como que, pero en realidad siga haciendo lo mismo. Bueno, y esto tiene que ver quizá también con el choque, ¿no?, que hay entre los gremios docentes y el gobierno. ¿Cómo ves la relación a futuro en medio de este proceso de transición que va a ser muy grande? Sí, nosotros entendemos que en realidad los bloqueos, justamente por eso se creó el 21, pasan a ser como, no sé, placas tectónicas que chocan y que rompen en arriba, ¿no? Oposición, gobierno, y van cambiando, y eso nos permite hacer una política de cambio. También pasa a otros niveles, incluso intergeneracional. El Uruguay tiene una visión adultocéntrica de las situaciones y de la educación. Piensa en lo que los adultos y las instituciones necesitan y mucho menos en lo que los niños, niñas y adolescentes necesitan. Bien. La pandemia fue un ejemplo. Estamos viendo los efectos. Estamos viendo Bien. Los efectos. No solo en los liceos, el que recorre el territorio lo sabe, está estallando. ¿Por qué? Porque en realidad la salud mental, que no tiene que ver solo con las patologías, sino con los efectos, sino también volver a integrarse, los niveles de exclusión que ya existían de antes. Miren que esto no estamos hablando de un gobierno de otro, sino de un problema sistémico del Uruguay. Necesitan, además de decir, necesitan una estructura que acompañe a los docentes en que eso suceda. Bien. Uruguay tiene mucho esto del meme, ¿no?, de la educación. Decimos que hacemos esto, pero lo que ocurre es otra cosa, está claro, ¿no?, en lo comparado. Entonces, eso también tiene que verse reflejado en los centros. ¿Cómo pienso por competencias si no hay un espacio de trabajo en equipo, si no hay horas para acompañar eso, si no hay equipos estables en los centros que permitan hacer ese cambio? Bien, Ruidar, muchísimas gracias. Obviamente que DUI21 tiene una cantidad de técnicos muy valiosos que van a seguir trabajando, pensando, reflexionando. Así que, bueno, ojalá ese aporte pueda darse, si no se canaliza a través de una institución como DUI21, que sea en otros lugares. Muchísimas gracias, buen año. Y Jaime, permitime solamente algo final, sí. Que es un llamado a que desde cualquier lugar, no importa, DUI21 es un instrumento, no importa la organización, que se le dé lugar a la posibilidad que las organizaciones sociales, civiles intervengan en pensar el Uruguay que necesitamos. Necesitamos cuidar la infancia. Cuidar la infancia es educación, también es políticas de infancia integradas. Necesitamos un sistema integrado en donde la educación es parte de ese sistema. Un gran abrazo. Gracias. Muy bien. Abrazo para todos. Feliz año. Igualmente para ti.